Hola, buenas tardes. Buenas Mm, tardes. ya, ahí sí, estaba viendo algunos mensajes del grupo, pero la verdad no alcancé a responderlos. En cuanto a asistencia, todo eso trato de verlo después, pero si hay alguna información importante y ustedes alcanzan a leerla, me avisan, por favor. Ya, porque no quiero retrasarlos con el horario. Ya, esperando que estén súper bien, vamos a dar inicio a esta clase. Ya, los demás, ¿cierto? Se van integrando de a poquito. Les comparto la pantalla enseguida y, uy, ya ahí sí se ve más grande. Vamos a dar inicio y ya. Hoy estamos en esta tercera clase, ¿cierto? So, voy a silenciar un poquito mi celular porque suena a cada rato. Ya, ahora sí, sin más interrupciones, ¿cierto? Hoy nos encontramos en esta tercera clase, como les decía, y nos corresponde hablar sobre los procesos afectivos en el trastorno de espectro autista. Ya, en cuanto a, bueno, informaciones generales, repetir, ¿cierto? Que el horario de atención en que les voy a responder con mayor frecuencia es entre la 1 y las 7 de la tarde, de lunes a viernes. También volver a reiterar la información que toda evaluación atrasada va a poder rendirse posterior a la fecha de término del módulo. Esto quiere decir que después de finalizada la última evaluación de este módulo, ya que está hasta ahora, ¿cierto? Está para el día 2 de mayo, finalizado el plazo de la última prueba, se les da este plazo para que puedan rendir evaluaciones atrasadas, sea la evaluación que sea dentro del módulo. Ya se le dan 2 días, ¿cierto? Para que puedan rendir. Ya es importante, ¿cierto? Porque ya no se pueden abrir plataforma para alguna prueba en específico, en cierta fecha, cierto horario, solamente es una fecha para todos. Ya, así, ¿cierto? Continuamos. Ya, hoy les decía que nos corresponde hablar sobre los procesos afectivos en el trastorno de espectro autista. Para introducir este tema, ¿cierto? Hablamos de la afectividad. Cuando hablamos de afectividad, nos referimos a los sentimientos, a las emociones que vamos experimentando hacia otras personas. Se trata de cómo expresamos nuestro amor, ¿cierto? La gratitud o la amistad que tengamos hacia los demás. ¿Cómo lo demostramos? Generalmente a través de acciones, de palabras, ¿cierto? De distintas formas podemos ir expresando, ¿cierto? Estas emociones que tenemos hacia los demás, ¿cierto? Ya sean de gratitud, ya sean de cariño, amistad, amor. Por ejemplo, ¿cierto? Cuando alguien nos da un abrazo para demostrar, ¿cierto? Que se preocupa por uno, es un ejemplo de afectividad. Una forma, ¿cierto? En que nos demuestran apoyo, cariño, ¿ya? Hacia nosotros. Cuando sentimos afecto por alguien, podemos expresarlo de maneras muy diversas. A través de gestos cariñosos, algunas palabras, ¿cierto? Que sean amables, que hagan sentir bien a los demás, o simplemente acciones, ¿cierto? Que muestren nuestro interés por su bienestar. Nos alegramos cuando algo bueno le sucede, ¿cierto? A alguien cercano, a alguien querido, y también nos vamos a sentir tristes cuando la otra persona cercana, ¿cierto? Esté pasando un momento difícil, lo esté pasando mal. ¿Ya? La afectividad, ¿cierto? Es sobre cómo nos relacionamos emocionalmente con los demás, cómo demostramos nuestro amor y cuidado hacia en nuestras interacciones diarias. Y ahora, ¿cierto? Vamos directo al tema, que son los procesos afectivos en el trastorno de espectro autista. Ya, la afectividad, ¿cierto? Es importante porque es la base de nuestras relaciones y las conexiones emocionales que tenemos con los demás. Desde que nacemos, ¿cierto? Desde que somos muy pequeñitos, desde que somos bebés, empezamos a desarrollar esta capacidad emocional, principalmente a través de las primeras interacciones con nuestros cuidadores, ya sean padres o familiares directos, ¿cierto? La persona que está a cargo de nosotros, ¿cierto?
a través de ellos vamos comenzando a mostrar, ¿cierto? Ellos nos muestran señales de afecto y nosotros las vamos aprendiendo también. Y también vamos entregando, a medida que vamos creciendo, ¿cierto? Vamos entregando también estas muestras de afecto hacia ellos. Ya lo vamos haciendo recíproco. Ya, esta afectividad, ¿cierto? Comienza a desarrollarse desde que nacemos. Ya, los vínculos, desde los vínculos iniciales, ¿cierto? Los bebés desarrollan esta afectividad a través del contacto cercano. Ya, este contacto que va a ser constante con los padres, madres, los cuidadores principales, ya a medida que nos dan un abrazo, ¿cierto? Cuando nos entregan alimentación y cuando atienden nuestras necesidades principalmente. A medida que vamos creciendo, ya vamos aprendiendo a reconocer y a expresar estas emociones, observando, imitando las expresiones faciales y también comportamientos emocionales que tengan los demás hacia nosotros. Ya vamos imitando, ¿cierto? Y vamos viendo que si alguien está contento, ¿cierto? Nos sonríe, nosotros también les vamos a sonreír, luego que somos más grandes, ¿cierto? Imitamos mucho a los adultos también, ¿ya? Y vamos viendo que las acciones que nosotros realizamos pueden hacerlos muy, muy felices, ¿cierto? A veces hacemos algunas caras chistosas o decimos algunas palabras, ¿cierto? Que a ellos les causa gracia. ¿Ya? Y emocionalmente va a ser muy reconfortante esa sensación para nosotros, ¿cierto? La vamos tomando de esa forma porque sabemos que para ellos va a ser un momento grato, ¿ya? Y a medida que vamos creciendo, ya comenzamos a interactuar con otros niños, con otros adultos, ¿ya? Y a medida que vamos, ¿cierto? Avanzando en el desarrollo, se van refinando estas capacidades para demostrar afecto, comprendiendo, ¿cierto? Cómo y cuándo expresar sentimientos y cómo podemos responder a los sentimientos de los demás, ¿cierto? Es algo aprendido, ya si bien, ¿cierto? El hecho de ser sociable es algo innato en el ser humano, ya la forma en que vamos a expresar, ¿cierto? Todos estos sentimientos, todas estas emociones que se vengan a nosotros, se va a ir regulando y se va a ir aprendiendo a través del tiempo, ¿ya? No es que desde que somos muy bebés, ¿cierto? Sepamos cómo poder afrontar, ¿cierto? O poder demostrar nuestro afecto. Ya lo vamos viendo más directamente con nuestros padres, ¿cierto? Ellos nos muestran afecto de una forma, nosotros lo aprendemos así, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Sacamos otros ejemplos de la televisión, de internet, ya muchas ideas, y ya cuando estamos en contacto con otros adultos o niños en el colegio, vamos también regulando esas formas de responder a los sentimientos propios y también de responder a los sentimientos de los demás. Ya, como seres humanos, como les decía, somos seres sociales. Por eso nos resulta imprescindible poseer estas capacidades que nos permitan relacionarnos con nuestros pares. Estas habilidades sociales, estos son consideradas un conjunto de capacidades o destrezas que nos van a permitir poder desarrollar un repertorio de acciones y conductas que hacen que las personas se desenvuelvan en el ámbito social. Y así logramos, ¿cierto? Tomar estas capacidades, ¿cierto? Poder dirigirlas hacia los demás de una manera efectiva, ¿cierto? Socialmente, ya vamos a lograr adaptarnos de una mejor forma que si tuviésemos dificultad, ¿cierto? Si quizás nos cuesta mucho expresarnos emocionalmente, entonces va a ser un poco más difícil que podamos adaptarnos a nuestro medio social. ¿Ya? Pero estas habilidades, ¿cierto? Que se vayan formando todas estas habilidades durante el tiempo es un proceso bastante complejo, ¿ya? Ya que esto va a estar formado, ¿cierto? Por un tremendo abanico de ideas, por muchos pensamientos, también se ve influenciado por las creencias, y los valores, ¿cierto? Que tengamos, los valores de nuestro entorno también, de cómo sea nuestra familia, del lugar donde vivimos, ya pueden haber muchos factores implicados en el cómo nosotros formamos, ¿cierto? Estas habilidades. ¿Ya? Esto también va a ser el fruto, ¿cierto? De los aprendizajes y experiencias que hayamos tenido desde que somos muy pequeños. ¿Ya? Va a ser muy distinto o puede haber mucha diferencia en un niño, ¿cierto? Pequeño que haya sido, que se haya criado sus primeros años en un contexto donde no tenía, ¿cierto? Siempre un apego seguro con sus cuidadores. Ya digamos que, por ejemplo, en un contexto en que este bebé, ¿cierto? Quizás lloraba y
sus padres, ¿cierto? No atendían sus necesidades o estaba a cargo de otras personas, ¿cierto? No tenía siempre su figura, ¿cierto? De apego, que podía ser padre, madre o cuidadores cercanos, que eran las personas que siempre estaban ocupadas, ¿cierto? De este niño o niña. Ya puede ser que ahí se haya saltado un poco ese proceso, ¿cierto? Por quizás estar a cargo como les decía, de distintas personas, quizás en otro tipo de contexto, donde no había presente una sola figura, ¿cierto? Que se hacía cargo de estas necesidades, de atender cuando necesitaba alimentación, de cuando necesitaba, ¿cierto? Algún cambio de ropa, y quizás no fueron tan atendidas estas necesidades cuando pequeño, por lo tanto, ¿cierto? Al llegar a una etapa más adulta, van a haber un poco más de dificultades, ¿cierto? Para poder desarrollarlas respecto a los niños, ¿cierto? Que tuvieron un contexto mucho más estimulante en este sentido, ya que ellos sí aprendieron, ¿cierto? Eh, a gestionar estas emociones, aprendieron, ¿cierto? Un poco más de lo que es todo este proceso afectivo como tal. Ya influye mucho el contexto en que haya sido la crianza. También influye, ¿cierto? El contar con algún diagnóstico, algún trastorno, ¿ya? También influye, ¿cierto? Estos aspectos, ya por diversas razones. Esas las vamos a ir viendo ahora. Entonces, ¿cierto? Estas son capacidades, ¿cierto? Que todos tenemos para comprender el contexto en que nos desenvolvemos, ¿cierto? Y también nos sirven para adaptarnos en el momento en que estamos situados. Y como decíamos, ¿cierto? Esta afectividad se asocia con los conceptos de sentimientos, también con las emociones, cómo procesamos, cómo expresamos. Ya, entonces, ¿cierto? Esta, todo este abanico, ¿cierto? De conceptos, ¿cierto? Que son las emociones, los sentimientos, ¿cierto? Se reflejan como afectividad. ¿Ya? Y en el caso de los niños con trastorno de espectro autista, pueden expresar, ¿cierto? Expresar, ¿cierto? Y experimentar esta afectividad de manera diferente, ¿ya? A cómo lo haría, ¿cierto? Algún otro niño, ¿cierto? Que correspondiese, ¿cierto? A la clasificación de ser un niño ya neurotípico, que tuviese la misma edad, por ejemplo, y que se considera, ¿cierto?, que no cuenta con ningún tipo de diagnóstico, ya se considera, ¿cierto?, dentro de los estándares normales establecidos. Recordemos, ¿cierto?, que existen algunas características que van a ser propias del espectro autista, que son estas dificultades en la comunicación, ¿cierto?, que los niños con TEA pueden tener problemas para usar el lenguaje verbal o no verbal en mayor o menor grado. Recordemos que no va a ser igual para todos. Hay algunas personas que, aunque cuenten con el diagnóstico, las diferencias, ¿cierto?, con un niño neurotípico en cuanto a dificultades del lenguaje y la comunicación van a ser muy sutiles. Algunas pueden pasar incluso desapercibidas. ¿Ya? Pero igual puede haber una afectación, ¿cierto?, que sea muy menor. O hay casos donde las dificultades de la comunicación van a ser tan marcadas, ya que puede ser que sea casi imposible, ¿cierto?, comunicarse para ese niño, niña, adolescente o adulto. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si existe alguna dificultad en la comunicación, ¿cierto? Claramente puede hacer que se dificulte en algún grado expresar, ¿cierto?, estas emociones de una manera típica, como lo conocemos todos, ¿cierto? Que una manera típica sería, por ejemplo, expresar algunas palabras como decir te quiero o dar alguna palabra de apoyo, por ejemplo, si utilizamos el lenguaje verbal. Ya, si algún niño o niña tiene dificultad en esa área que sea muy marcada, claramente se va a ver afectado. También, ¿cierto? Otra característica es el reconocimiento de emociones, también puede estar afectada en el TEA. Por lo tanto, pueden enfrentar desafíos para identificar y para poder entender las emociones propias, ¿cierto? ¿Qué es lo que siento yo? Y también las de los demás, debido a estas diferencias, ¿cierto? En el procesamiento cognitivo y sensorial. Ya puede ser mucho más difícil el poder mostrar, ¿cierto? Lo que estoy sintiendo, poder decirlo, expresarlo de alguna forma, ¿ya? Y va a ser mucho más complicado comprender qué es lo que está sintiendo el otro, reconocer los sentimientos del otro.
Si a mí me cuesta, tengo que realizar mucho trabajo para poder reconocerlo, ya más me va a costar en reconocerlos en los otros. Ya sea si vemos como, por ejemplo, el reconocimiento facial, ¿cierto? Que se va a ver afectado. También la expresión de afecto va a ser distinta, va a variar, porque la manera en que un niño con TEA muestra afecto puede ser mucho menos convencional a la que estamos acostumbrados, ¿cierto? En una persona que es neurotípica. Por ejemplo, ¿cierto? Puede no disfrutarse tanto de este contacto físico como un abrazo, ¿cierto? Puede ser mucho más difícil para un niño con trastorno espectro autista, ya, demostrar afecto con un abrazo. Ya, pero sí, ¿cierto? Puede mostrar afecto a través de acciones que sean específicas, que no siempre van a ser fácilmente reconocibles, ¿cierto? Como expresiones de cariño. Recordemos, ¿cierto?, que el contacto físico puede ser muy difícil, ya por temas sensoriales, mayormente, ya. También, ¿cierto? Las maneras no convencionales de mostrar afecto van a variar porque nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? A esta forma que es como la convencional, ¿cierto? Que alguien tiene afecto, ¿cierto? Te puede dar un abrazo, te puede dar una palmada en el hombro, ¿cierto? Si te sientes un poco mal, ¿ya? Que puede ser como mucho más físico. También, ¿cierto? El darte algún tipo de regalo, ya, los regalos que pueden entregarte son distintos, ya, pero igual lo vamos a ver más adelante. También, ¿cierto? La formación de vínculos pueden ser variables. Ya puede que el proceso de formar un vínculo de una persona con TEA, ¿cierto? Pueda ser distinta porque puede ser mucho más lento el proceso. Ya requiere quizás algún tipo de enfoque que sea distinto, mucho más adaptado al modo, ¿cierto?, en que procesan esta interacción social. Recordemos que también hay dificultades en estas áreas. Las habilidades sociales, ¿cierto?, de los niños TEA son difíciles de desarrollar porque tienen, ¿cierto?, estas dificultades para entender el comportamiento social adecuado, también para comprender reglas implícitas de la conducta social. Ya, sus aprendizajes sociales suelen ser mucho más rígidos, ya, y suelen ser no totalmente comprendidos. Mientras que todos los niños desarrollan afectividad, ¿cierto? A medida que van creciendo, los niños TEA pueden necesitar apoyos adicionales para ayudarles a entender y expresar sus emociones de una manera mucho más asertiva y construir ciertas relaciones que sean más saludables. De acuerdo a lo anterior, ¿cierto? Es que nos preguntamos si las personas con trastorno de espectro autista sienten o expresan afecto. Ya, es hora, ¿cierto?, de romper ese falso mito de que son incapaces de sentir o de expresar afecto, porque las personas autistas tienen la capacidad de sentir afecto o como cualquier humano, ¿cierto?, requieren del cariño de los demás. Ya, la diferencia se va a encontrar en su forma de expresar o de demandar afecto. Esta va a ser diferente. Ya tienen una manera especial de hacerlo, que no es la forma en que tradicionalmente se esperaría que fuese. Ya los niños con autismo, ¿cierto? Ellos también lloran, sufren, se enojan, sienten emociones, también tienen la capacidad de disfrutar, ¿cierto? Como todos en algún momento del día, pero la forma en que ellos van a mostrarlo va a ser diferente a eh, lo que está, ¿cierto?, establecido, ¿cierto? Lo neurotípico, ¿cierto? De cómo lo podemos mostrar. Es falso que las personas autistas no tengan sentimientos, aunque sí es posible, ¿cierto?, que los expresen de una manera diferente. Al mismo modo, ¿cierto?, al relacionarse con los demás, la comunicación implícita para neurotípicos y explícita para autistas, llevándole a pensar al resto de la población de que no los tienen. Ya, las personas con TEA, sobre todo moderado o severo, enfrentan desafíos significativos para entender estas normas sociales ya que no se explican directamente. Por ejemplo, si utilizamos la frase en boca cerrada no entran moscas, ya sugiere, ¿cierto? Em, Como estamos acostumbrados acá en nuestro país, ¿cierto? Siempre escuchamos algún tipo de frase de este tipo, ¿ya? Por ejemplo, si escuchamos en boca cerrada no entran moscas, ya todos entendemos que sugiere, ¿cierto? Que no tenemos que hablar de más, ¿cierto? Para evitar algún tipo de problema.
Pero si le decimos esto a una persona con TEA, nos puede tomar, ¿cierto?, estas palabras literalmente, ya como que mantenerla, como por ejemplo, ¿cierto?, que si cerramos la boca nos va a entrar una mosca, ¿cierto?, el insecto. A tomarlo así, muy literal. Ya recordemos, ¿cierto?, que las personas con TEA suelen tener problemas con la reciprocidad comunicativa y pueden también mostrar una empatía, ¿cierto?, que desde fuera se vea muy limitada, o quizás un escaso o nulo interés social. Ya, eso es lo que se ve desde fuera. La comunicación tiende a ser mucho más funcional, enfocada, ¿cierto?, en satisfacer primeramente sus necesidades, ¿ya?, o satisfacer sus intereses específicos, sin considerar mucho, entonces, desde fuera las emociones o las intenciones que tengan los demás, ¿cierto?, debido a estas dificultades para poder entenderlas. ¿Ya? No es realmente que ellos simplemente se preocupen de ellos mismos, ¿cierto? Lo que ellos quieren. Ya es solamente que su estilo comunicativo a menudo no va a tomar en cuenta el efecto, ¿cierto? El efecto social de sus acciones o los límites impuestos por las normas sociales. Va a centrar su atención, ¿cierto?, en su propia perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Ya que desde fuera podemos ver que puede estar pasando una situación, ¿cierto?, donde quizás algún compañero se esté sintiendo mal, ya quizás pueda haber tenido algún problema, ya puede haber sido pensando en alguien más pequeño, pudiese ser que este niño, no se tiene un problema, se enfermó alguien de su familia, quizás su hermano, ya se enfermó, puede estar llorando, y puede ser que este niño con TEA, ¿cierto?, eh, las palabras que diga en ese momento pueden ser, ¿cierto?, que necesita tomar algo que está en el estante. ¿Ya? Para el resto, ¿cierto?, puede ser muy abrupto quizás ese comentario en ese momento. ¿Ya? Pero puede ser que este niño en ese momento esté enfocado, ¿cierto?, en tomar, ¿cierto?, algún objeto que sea de su interés y quizás no haya atendido realmente la situación que estaba pasando cerca de él. Ya, puede ser simplemente esa la explicación. Ya, pero si a este niño, ¿cierto?, se le hubiese explicado un poco más lo que estaba sucediendo, puede ser que su reacción no hubiese sido la misma. Ya recordemos que este tipo de habilidades pueden ser aprendidas. Ya, pero si a este niño, ¿cierto?, nunca se le enseñaron este tipo que podían ocurrir este tipo de situaciones y quizás nunca lo ha vivido, ya quizás nunca lo ha visto muy de cerca, ya, es difícil pedirle que muestre, ¿cierto?, que se ajuste, ¿cierto?, a estas normas sociales, que serían en este caso, ¿cierto?, mostrarse lo más empático posible, ¿cierto?, a nuestro compañero le pasó tal cosa, ya todos tenemos que tratar de acompañarlo, ¿cierto? Quizás aún, ¿cierto?, no se ha trabajado lo suficiente para potenciar este tipo de habilidades. Desde fuera claramente puede ser un poco descolocante, ¿cierto? Si vemos que está totalmente en su actividad, ¿cierto? Está totalmente fuera de lo que está sucediendo ahí. Eso puede ser un ejemplo, y igual es bien extremo, pero es algo que puede ocurrir. Ya. La forma, ¿cierto?, en que una persona con TEA y una persona neurotípica expresa afecto puede variar bastante, en algunos casos. En otros no va a haber mucha diferencia. Ya eso tenemos que tenerlo bien claro. Acá estoy hablando como a modo muy extremo y muy general. Por ejemplo, la persona neurotípica, recordemos que esta persona neurotípica, ¿cierto?, es la que ahí sí, es la que se ajustaría, ¿cierto?, a la mayor cantidad de normas sociales, ¿cierto?, que cumple las expectativas, que es la persona, ¿cierto?, que logra ajustarse a los márgenes sociales y lo que típicamente conocemos, ¿cierto? Ya, por ejemplo, ¿cierto? Esta persona neurotípica suele expresar afecto de forma que la mayoría de la gente espera y que es muy fácil de comprender si lo vemos desde afuera. Por ejemplo, mostrar, ¿cierto?, si siente afecto por una persona cercana, puede ir, ¿cierto? Por ejemplo, se acerca a su cuidador, ¿cierto? Su madre, ya. Por ejemplo, puede darle un abrazo, darle un beso, ya. Va a mostrar, ¿cierto?, este afecto
de una manera directa, ¿cierto? Un contacto físico directo con esta persona que va a ser más cercana. Puede mostrarle palabras afectuosas como te quiero, ¿cierto? Me importa, o quizás elogiar a alguien, ¿cierto? Algún amigo, ¿ya? Quizás le fue bien en una prueba y darle unas palabras, ¿cierto? Que sean, no, lo hiciste muy bien, ¿ya? Esa es como la forma común, ¿cierto? Neurotípica en que esperamos, ¿cierto? Todos nosotros que se comporte una persona en una situación social, ¿cierto? Cómo mostramos afecto. También, ¿cierto? Mostrando algunos gestos de cariño, como, por ejemplo, entregar algún regalo, o en el caso de personas más grandes, ¿cierto? Preparar algún alimento o regalar algún alimento, ¿cierto? Además, ¿cierto? Están las expresiones faciales, ¿ya? Mostrar afecto sonriendo es el típico, ¿cierto? Guiñar algún tipo, entregar algún tipo de guiño con la cara, ¿cierto? Usar, ¿cierto? Cualquier otro tipo de emoción que muestre calidez, ¿cierto? En nuestras expresiones, que también, ¿cierto? Van siendo una muestra de afecto y también van siendo acciones que van a ser bastante empáticas. Por otro lado, tenemos características de las personas con TEA. Recordemos que las personas con TEA sienten y muestran afecto también, pero a veces las maneras en que lo realizan puede que no sean inmediatamente reconocibles por los demás. Son más fáciles de comprender por las personas, esto que son mucho más cercanas, que tienen contacto, ¿cierto?, a diario o mucho más seguido. Por ejemplo, las personas que viven en la misma casa, ya son mucho más conscientes de la muestra de afectos que puedan tener. Por ejemplo, una de las muestras que pudiesen tener son que prefieran mostrar cariño participando en actividades en conjunto con alguna persona cercana. Por ejemplo, si un niño, niña, adolescente invita a esta persona por la que sienta afecto, la invita a la actividad que está realizando. Recordemos, ¿cierto?, que existen intereses que son muy particulares y que también son muy específicos. Por ejemplo, si este niño o niña con TEA invita a otro niño o a un adulto cercano, ¿cierto?, a compartir su juego, ¿ya? Si, por ejemplo, tiene su colección de dinosaurios, ¿cierto?, y te invita a participar en el juego, ¿cierto? Te dice, mira, acá tengo este dinosaurio que es nuevo, ¿cierto? Te da las características, ya te invita, ¿cierto?, a su espacio. Esa es una muestra de afecto, ¿ya? Para algunos, ¿cierto?, puede ser muy distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Pero para ellos, ¿cierto?, es algo súper significativo. También, ¿cierto?, podrían dar objetos que no parecen tan típicos, ¿cierto? Cuando sentimos afecto por alguien, ¿ya? Pero para la persona con TEA puede tener un significado, ¿cierto? Muy profundo, ¿ya? Saben que la otra persona va a apreciar, ¿cierto?, el que le entreguen algún regalo. Por ejemplo, que o sea algún niño o joven que arma estas figuras de Lego. Ya, puede pasar muchas horas armando figuras de Lego, ya que esté como muy ensimismado, ¿cierto? Que no participa mucho con otras personas y que en un momento invite a otra persona, ¿cierto?, a participar, te muestre lo que está haciendo, ya, y quiera compartirlo contigo, ya eso es una muestra súper grande de afecto. Si te regala, por ejemplo, algún Lego o una figura, te dice, ¿puedes quedar con uno de estos? Ya, si se puede, claro, si es un regalo que se pueda dar, bienvenido, ¿cierto? Es una muestra muy grande de afecto. En lo personal, una vez me regalaron una figurita de Lego y todavía la tengo, ya. Fue muy significativo. En ese momento yo no lo sabía, ¿cierto? Pero luego me dijeron que el niño, ¿cierto?, no regalaba absolutamente nada. Ya, pero claramente, ¿cierto?, fue una muestra súper grande de afecto y también hubo bastante empatía, ¿cierto? También, ¿cierto?, el poder pasar tiempo compartido. Por ejemplo, compartir en la misma habitación o hacer algún tipo de tarea juntos, ya como es una forma de compañía y afecto también. Recordemos que la mayoría de las personas con TEA prefieren, ¿cierto?, pasar su tiempo más bien
separados, ¿cierto? Un poco más aislados. Y si ellos prefieren pasar el tiempo compartido con alguna persona, ¿cierto? También viene siendo una muestra grande de afecto. Si comparten actividades, si comparten tiempo, si te invita a su juego, ya son muestras de afecto. Ya solamente que no van a ser convencionales como lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Que nos digan, por ejemplo, esperar que nos digan te quiero mucho, que nos den un abrazo, ya eso es algo, una muestra totalmente neurotípica. ¿Ya? También, ¿cierto? Puede que no utilicen palabras cariñosas como las conocemos nosotros, que sean estas palabras, ¿cierto? De te quiero, me agradas, o estoy feliz cuando estoy contigo, ya no esperemos tantas de esas palabras, ¿cierto? Porque podrían expresar, ¿cierto? Algún tipo de palabra afectuosa, pero esto va a ser, ¿cierto? Cuando realmente se sientan muy cómodos. Ya, si nosotros somos extraños, ya, que recién estamos conociendo algún niño, adolescente, ya es un poco difícil que nos entreguen algún tipo de palabras, si es que existe cierto este lenguaje verbal. Ya, también, ¿cierto? Que la sonrisa, ¿cierto? También si no, no es tan común que nos lleguen ese tipo de gestos. Imaginemos, ¿cierto? Hay dos niños, ¿cierto? Que quieren mostrar el afecto a su madre. En el caso de un niño neurotípico, podría ir, darle un abrazo grande, ¿cierto? Decirle te quiero mucho, mamá, cuando ya regresa del trabajo. Por otro lado, tenemos a un niño con TEA que podría estar esperando a la mamá, ¿cierto? Con su libro favorito en la mano, listo para que puedan leerlo juntos, ¿ya? Porque sabe que a la mamá le gusta pasar tiempo compartido con este niño. ¿Ya? Esa es una clara diferencia, ¿cierto? De una muestra de afecto. Resumiendo un poco, mientras que las personas neurotípicas a menudo, ¿cierto? Usan métodos de expresión afectiva mucho más convencionales y fácilmente reconocibles, las personas con TEA pueden preferir formas de expresión que van a ser mucho más sutiles o que son menos típicas. Ambas, ¿cierto? Van a ser muestras súper válidas, van a ser muestras profundas de afecto, pero pueden requerir, ¿cierto?, de mayor atención y comprensión para ser apreciadas completamente. Mira, si estamos, somos personas como muy, si vemos todo como muy de afuera, ¿cierto? Lo vamos a ver todo muy distante, quizás. Las personas autistas, como cualquier persona, tienen sentimientos, aunque la forma de procesarlos es distinta. Así como hay diferencias en el procesamiento sensorial, estas pueden ser muy intensas y les pueden costar identificar. Pero ahí, ¿cierto? Van a estar los padres, cuidadores, familiares, los amigos, educadores, terapeutas, ¿cierto? Para enseñarles a canalizar emociones y a expresarlas y a compartir. Cuando conseguimos, ¿cierto?, a poder aproximarnos a estos niños o adolescentes, generalmente notamos que los hijos, pacientes o alumnos van a estar más interesados en los objetos, en las actividades o en los elementos, ¿cierto?, del ambiente. Por ejemplo, podemos ver, si nos acercamos, ¿cierto?, podemos ver que pueden estar mucho más interesados en algún objeto que esté alrededor, o en algunos colores, o directamente estén más interesados en ver, por ejemplo, nuestra ropa, si nos pusimos algún color de ropa que sea bastante llamativo, pueden estar observando y analizando nuestro color de ropa. Eso vamos a ver, ¿cierto?, desde fuera. ¿Ya? Y, ¿cierto? A simple vista vamos a ver que tenemos que hacer un gran esfuerzo para conseguir, ¿cierto?, mantener la atención, ¿cierto?, para que pueda participar con nosotros, involucrarse con nosotros. Ya pareciera, ¿cierto?, que no estuvieran interesados o hasta incómodos por nuestra presencia. Eso es lo que se ve desde fuera. Las emociones, ¿cierto?, en los niños con TEA pueden ser más difíciles de manejar debido a estas dificultades para enfrentar la comprensión, ¿cierto? Y la expresión emocional. Es importante trabajar en el desarrollo, ¿cierto?, de la inteligencia emocional y social para ayudarlos, ¿cierto?, a reconocer, a comprender y a expresar las emociones de una manera adecuada.
Contrariamente, ¿cierto?, a la creencia de que los niños con TEA son incapaces de expresar o sentir, a sentir afecto, ¿cierto? Ellos sí lo van a sentir. Aunque la forma, ¿cierto?, de expresar, de amar y de mostrar cariño puede ser diferente a las personas neurotípicas, pero siguen necesitando este afecto, también la conexión emocional. Solamente va a ser distinto, quizás va a requerir mucho más apoyo. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Es fundamental que los familiares, ¿cierto? Todos los educadores les enseñen a poder canalizar todo este montón, ¿cierto? De sentimientos y de emociones que se vengan todas juntas. Sobre todo, ¿cierto? Cuando en la medida en que van pasando, ¿cierto? Estas ciertas crisis en la edad, ¿cierto? Sobre todo cuando los niños, ¿cierto?, ingresan al sistema educativo por primera vez o pasan, ¿cierto?, desde un colegio, desde una etapa prebásica, por ejemplo, de la etapa básica, después la etapa media, ya hay bastantes cambios, ¿cierto?, en esos sistemas, ya también en la edad. Cuando los niños van llegando a la adolescencia, sobre todo, hay un montón de cambios que van apareciendo y van cambiando muchas necesidades. Ya, también, ¿cierto? Los mismos compañeros, ¿cierto? Van cambiando mucho, todo el entorno, ¿cierto? Se va moviendo, va cambiando muy rápidamente. Ya en esos años, ¿cierto? Es clave el poder brindar la mayor cantidad de apoyo posible, ya, porque se vienen todas estas emociones, ¿cierto? De los demás también. Va a haber mucho caos, sobre todo en la adolescencia. Ya recordemos, ¿cierto?, cómo es el paso por esta adolescencia, ¿cierto?, que hay mucho conflicto entre emociones, ¿cierto?, entre, entre todos los compañeros, ¿cierto?, si estamos hablando de un colegio, ya también, ¿cierto?, para este niño adolescente, ¿cierto?, van a estar ocurriendo muchos cambios, ya el que su propio cuerpo, ¿cierto?, tenga que enfrentar ciertos nuevos desafíos, también este entorno que va a ser muy cambiante de momento, también pueden estar pasando muchas cosas dentro del hogar, ¿cierto? Los mismos amigos ya van a ser muy distintos, ya desde que eran pequeños hasta que ya están en esta adolescencia. Ya, entonces, toda esta serie de cambios, ¿cierto? Tratar de comprenderlos y de ser nosotros lo más empáticos posible como adultos. Ya recordemos, ¿cierto? Que es muy importante que ellos vayan aprendiendo a reconocer, ¿cierto? A canalizar todas estas emociones y al poder expresarlas. Pero si nosotros, como adultos, hacemos un poco de oídos sordos, ¿cierto? Todas las situaciones que puedan ir pasando, ya tampoco estaríamos apoyándolos realmente. No sé si hasta acá hay alguna consulta por ahí. Ya, continuamos. Todo esto, ¿cierto?, ha llevado a catalogar a las personas autistas como faltas de empatía. Pero ¿realmente hay falta de empatía? ¿Será ese el concepto, ya que, de acuerdo a todo lo anterior? En ocasiones, ¿cierto?, se tiene la percepción de que las personas autistas tienen dificultades para ponerse en el lugar del otro, en solidarizar, ¿cierto?, y tener empatía con el resto, ¿ya? Pero no es así. Las personas autistas pueden llegar a ser hiperempáticas. ¿Qué quiere decir que sean hiperempáticas? Ya, si bien, ¿cierto? De acuerdo, ¿cierto?, a lo que estábamos revisando, ¿cierto? A veces se piensa que las personas autistas carecen de empatía, porque, ¿cierto?, ya vimos que pueden tener dificultades para entender y para expresar emociones de la manera que se espera socialmente. Ya desde fuera podemos ver, ¿cierto?, que, como en la situación que les comentaba, ¿cierto? Que el ejemplo que les di, ¿cierto? Que puede ser que pueda estar ocurriendo un caos y puede ser que esta persona con TEA esté mucho más pendiente de otra cosa en ese momento. Desde fuera claramente se va a ver como cero empatía, ¿cierto? Como uno dice, wow, ¿por qué acá hay un caos y no vemos esa empatía, ¿cierto? Que esperaríamos ver en un grupo de personas que están compartiendo un mismo espacio. Ya, sin embargo, ¿cierto? Esto no va a significar que no sientan empatía.
De hecho, ¿cierto? Algunas personas pueden experimentar, ¿cierto? Una forma de empatía que va a ser muy intensa. Esa es la que se conoce como hiperempatía. Por lo cual, ¿cierto? Esta forma de ser que es hiperempática se refiere a alguien que siente las emociones de una forma mucho más potente que lo común. Por lo general, ¿cierto? Se piensa que las personas autistas son poco empáticas. Las diferencias, ¿cierto? Se deben a la verdad por delante. Las personas autistas simplemente dicen las cosas tal como son, esperando que los demás, ¿cierto? También hablen de una forma clara. Y no entienden por qué los demás, población neurotípica, ¿cierto? Utiliza el preámbulo, el sarcasmo o la metáfora. No sé si nosotros puede ser que hayamos presenciado, ¿cierto? Alguna situación o en nosotros mismos o en algún familiar o hayamos visto a alguien, ¿cierto? Utilizando, ¿cierto? Esta verdad por delante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Ya decir las cosas tal como son. Por ejemplo, ¿cierto? Beatriz, Hola, no sé si me hola, escuchan porque no está muy buena mi conexión. se escucha un poquito Mira, con bajito, no sé. respecto a lo que tú decías, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Mira, con respecto a lo que hablaban sobre la empatía, cuando tú son poco empáticos, pero sí con las personas que ellos sienten cercanas. Ujú. Cuando tú, en el caso mío, cuando son familiares, él es bien empático con ellas, pero de repente él quiere que estén, pueden estar al lado, pero no los pesca. Sigue su mundo. Claro, Pero así todo, él está consciente que están ahí al lado y él está contento. Sabe que está ahí, pero no comparte con ellos. claro. Y lo otro, se me fue lo otro que te iba a decir. Oh, se me fue. Ya, No, se me ya fue. ve, ya, si te acuerdas en algún momento, lo Levanto comentas. la mano. Sí. Igual, gracias, ¿cierto?, por compartir tu experiencia. Y claro, eso es como lo que hablábamos, ¿cierto? Un muy buen ejemplo, porque, claro, una persona, Ah, disculpa que ahora sí, te interrumpa, pero me acordé antes que se me olvide. Lo otro que son es como que quieren que todo el mundo sea correcto, ponte tú si las cosas se piden por favor. Ponte tú si ujú, ellos llegan y se las sacan, por el caso mío, como que es que no, ¿por qué lo hiciste? Eso no es la forma, las cosas se piden, no se llegan y se sacan, como que le gustan las cosas que sean correctas, como debería ser. claro, sí. Sí, no, súper bien. Pero claro, ellos son mucho más concretos para sus cosas. Entonces, si bien a nosotros, ¿cierto?, nos enseñan una forma de hacer las cosas, ¿ya? Y esa forma prevalece para ellos porque es lo correcto. En realidad es súper bueno y es súper válido. ¿Ya? Solo que nosotros, ¿cierto?, estamos acostumbrados a desafiar un poco las normas también. ¿Ya? Porque, claro, si a uno le enseñan que eso es de una persona, ¿ya? Y que es tuyo, ¿ya? Si nosotros, ¿cierto? A medida que vamos avanzando, ¿cierto? Nos acostumbramos que no es tan mío, sino que en realidad si alguien viene y lo toma, nosotros decimos, ah, ok, está bien, estamos un poco mal acostumbrados, ¿ya? Pero en el caso, ¿cierto? De ellos que van a ser mucho más concretos en esos asuntos, van a entender y lo van a entender muy bien, ¿cierto? Que las cosas son de ellos, ¿ya? Son sus cosas, es algo personal, por ejemplo, ¿ya? Y claramente si viene alguien y desestructura, ¿cierto? Lo que la otra persona tiene, la persona con TEA claramente va a decir, ¿por qué está pasando esto? Claramente va a romperse esta estructura que tiene armada. ¿Ya? Y claro, bueno, si todos actuáramos realmente como debiésemos hacerlo, igual está súper bien, ¿cierto? Ellos continúan, ¿cierto? Con esa actitud, ¿cierto? Este aprendizaje prevalece, ¿ya? Esa estructura. Sobre lo otro, em, ya, sobre la forma de mostrar la empatía. Y acá, ¿cierto? Teníamos un claro ejemplo de lo que les comentaba recién. ¿Cierto? Que puede ser que para algunos hay formas, ¿cierto?, de demostrar empatía
que no van a ser nada convencionales. Por ejemplo, ¿cierto? Como nos comentaba Beatriz, en el caso de uno de los niños que estaba muy feliz al tener a una persona al lado, ya se mostraba feliz, ya, pero puede ser que alguien de fuera no lo vea como una demostración de afecto. Ya, generalmente lo ve así como, ah, pero ¿por qué no le está, no está conversando, no está diciéndole hagamos esto, o le está dando un abrazo, ya? Porque estamos acostumbrados, ¿cierto? La persona, el afecto neurotípico es muy demostrativo, ¿ya? Pero para él, ¿cierto? Y para el núcleo familiar, está dando una clara muestra de que si hay empatía, de que si hay afecto, está mostrando sus emociones, ¿ya? Pero, ¿cierto? Para alguien, ¿cierto? Para, por ejemplo, a un joven, ¿cierto? Con autismo, compartir en el mismo espacio también puede ser una forma de afecto. Pero para alguien que lo ve de afuera, puede decir simplemente, ah, pero no está compartiendo. Ya lo puede decir de esa forma, porque solamente ve que está ahí físicamente, pero no ve, ¿cierto? Lo que estamos acostumbrados, que sea que uno se siente, ¿cierto? Converse, que te, que te muestre alguna otra actividad. Ya eso es como lo que estamos como neurotípicamente acostumbrados. Ya, pero claramente son muestras de afecto si ellos eligen, ¿cierto? Permanecer cerca de nosotros, aunque parece que no estuvieran, ¿cierto? Tan cercanos, ¿cierto? Como esperaríamos, pero ya al estar, ¿cierto? En tu espacio, el invitarte, ¿cierto? El estar contigo, el mostrarse contento, ya, aunque no te esté hablando, ¿cierto? Estoy contigo, me siento feliz. Ya, esa es una clara muestra de afecto, que claramente para los de afuera van a decir, ah, no es tan empático o no está compartiendo. Ya, entonces ahí quedó como mucho más clarito, ¿cierto? A lo que quería decir con lo anterior. Ya, y volviendo, ¿cierto? A esta verdad por delante, ¿cierto? Ya que claro, que esperan, ¿cierto? Que los demás también hablen de una forma clara, ¿ya? Y no entienden esto de que el resto de la gente, ¿cierto? Utilice este sarcasmo, que quizás te quiera decir algo, pero en realidad, ¿cierto? Se enreda y no llega nunca al tema. O por ejemplo, si alguien quiere pedir un favor a otra persona, ya puede ser que uno comience a hablarle de cualquier otra cosa, le empieza a preguntar, oh, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste el fin de semana? Ya un montón de cosas, ya, o puede ser que comiences a hablarle del tema, decirle, oh, que tengo problemas de tal cosa, que bla, 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 para recién pedirle un favor, ya eso es un preámbulo, ¿cierto? Que generalmente lo podemos ver, ¿ya? Pero, ¿cierto? Para ellos quizás a veces ha sido mucho más rápido, mucho más simple, simplemente pedir el favor y ya. Ya, a veces, ¿cierto? Ocurre mucho y estamos muy acostumbrados a generar, ¿cierto? Esta maraña de palabras, ¿cierto? Decir muchas cosas. Y en realidad lo que queremos decir, si lo dijéramos concretamente, funcionaría mucho mejor, sobre todo para una persona con TEA. ¿Ya? Em, ya, vamos a terminar de ver este concepto. Ya, las principales razones, ¿cierto?, por las que se malinterpreta la empatía a las personas con autismo puede ser, ¿cierto?, esta sinceridad directa. Ya las personas con autismo suelen ser muy honestas, ya muy directas. Para otros, ¿cierto?, el que te digan algo tal cual, por ejemplo, lo que nos decía, ¿cierto?, tomando un poco el ejemplo que nos decía Beatriz, si alguien va y toma algo que es tuyo, ya puede ser que la persona con TEA te diga directamente, no toques eso, es mío. Ya, así, tal cual. Y claramente, para una persona neurotípica estamos acostumbrados, ¿cierto?, a poner un poco más de excusas, quizás. Y quizás si van y toman algo que es nuestro, puede ser que nosotros digamos, a ver, una respuesta neurotípica sería así como, no decirlo así como no lo toques, sino que sería oh, lo vas a ocupar, necesitas esto,
¿ya? Y la otra persona puede que te diga, oh, es que lo voy a ocupar para tal y tal cosa, y yo puede que le diga, ah, ya, después me lo devuelves, ya. Pero puede ser que por dentro no me sienta tan así, pero lo voy a decir de esa forma. ¿Ya? Siempre buscamos como una forma de no, de quizás no hacer sentir mal al otro, independiente, si quizás a nosotros no nos gustó que tomaran nuestras cosas, pero también tratamos de no hacer que la otra persona se sienta ofendida, ya, en este caso por habernos ofendido, ya, pero pudiese ser una forma así, ¿cierto? Si alguien toma algo nuestro y nosotros preguntarle, ah, lo necesitabas, ya, está bien, te lo presto, no me lo pediste, pero no importa, ya, pero eso lo guardamos, ya. Simplemente le vamos a decir, ah, pero no importa, no lo estaba ocupando, porque te lo diga, ah, te lo devuelvo mañana, y uno diga, bueno, está bien. Ya, generalmente uno busca, ¿cierto? Em, por esta empatía, ¿cierto? Que generalmente utilizamos, esto busca también, ¿cierto? Apoyar al otro, independiente de lo que esté realizando. Estoy hablando en este tipo de situaciones mucho más extremas, donde claramente decimos que tenemos que decir otro tipo de palabras. Pero, por ejemplo, un caso así, si algún amigo cercano va a tomar algo, nosotros puede que simplemente terminemos compartiéndolo, ¿ya? Entonces, nosotros siempre solemos como entregar, ¿cierto?, nuestro apoyo a través de nuestras palabras, aunque quizás no lo sintamos tan así, ¿ya? ¿Cierto? Las personas con TEA prefieren hablar de una manera clara y directa, esperando, ¿cierto?, que los demás lo hagan de la misma forma. Esto puede llevar, ¿cierto?, a malentendidos cuando las personas neurotípicas usan indirectas, por ejemplo, ¿ya? Pueden ser difíciles de interpretar por alguien con autismo. ¿Ya? Nosotros, ¿cierto?, somos muy buenos para utilizar, ¿cierto?, esta indirecta, este doble sentido de las palabras, ¿ya? Entonces, si lo pensamos de esta forma, ¿cierto? Si vemos que para una persona con autismo puede ser muy difícil de comprender todo lo que nosotros estamos hablando, ¿cierto? En un contexto social, pensando en una conversación de amigos. Ya, si nosotros estamos compartiendo con nuestros amigos y vamos a comenzar a hablar de algo que hicimos el fin de semana, vamos a utilizar un montón de palabras, ya estamos hablando de un contexto así totalmente informal, ¿cierto? Vamos a usar un montón de palabras y vamos a empezar a contar generalmente una historia, desde que salí de la casa y me llamó, que vamos a mezclar a muchas personas también en nuestro relato. Ya para contar alguna anécdota, vamos a involucrar lugares, personas, también vamos a decir, ah, que se sintió de tal forma, vamos a mezclar, ¿cierto? Muchos conceptos. Ya, entonces, para una persona con autismo va a ser difícil, ¿cierto? Seguir este hilo de conversación, ya que va a ser no tan comprensible, ¿cierto? Tampoco va a ir como a un lugar tan concreto, siempre dentro de la conversación, ¿cierto? Vamos cambiando de tema, vamos tomando otra línea, vamos cambiando el relato, después volvemos, ¿cierto? Al mismo inicio. Entonces, claramente, si hay dificultades para poder comprender, ¿cierto? Y también para poder ver nuestras emociones, si algo le parece tan literal en ese relato, puede que se quede con esa parte del relato. Ya es súper complejo, ¿cierto? Poder tomar ese todo global y llevarlo, ¿cierto? A una conversación, ¿cierto? A continuar con esta conversación. Ya, hasta aquí vamos a quedar en este momento. Ya, son las 7:54. A las 8:10 estamos de vuelta. Voy a dejar de compartir. Ya, a las 8:10 estamos de vuelta.